Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? El tema de hoy está buenísimo. Todos lo tenemos que aplicar en algún momento de nuestras vidas y creo que es un tema transformador que nos puede sanar y nos puede salvar a todos. Traje a una invitada súper especial. Ella es una persona que admiro un montón, que tiene una energía hermosa y ella nos va a contar un poquito más sobre este tema, pero antes vamos a preguntarle a ella, ¿quién es? Hola Juana, bienvenida, ¿cómo estás? Y cuéntanos a todos, ¿quién es Juana Fuentes? Hola Eli, gracias por esa maravillosa bienvenida y esa descripción de mí que me hace sentir más acogida aún. Muchas gracias. Bueno, ya como tú lo dijiste, mi nombre es Juana Fuentes, soy venezolana, estoy radicada en Chile. En este momento pues estoy como en plan de compartir con ustedes como life coach, específicamente certificada como life coach Sherpa. Una de mis especialidades a trabajar es el perdón radical. Es por eso que Eli hoy me está invitando hasta acá. Bienvenidísima. Y bueno, vamos a arrancar con este tema que me encanta. Y para comenzar, expliquémosles a todos por qué es tan importante el tema del perdón. Un tema que nos acompaña a todas las personas, en cosas más chicas, más cotidianas o en cosas más significativas en nuestra vida. Nos acompaña desde que empezamos a tener incluso un poco de conciencia, pero a medida que vamos como avanzando en digamos que a nuestra adultez, es cuando nos vamos poniendo quizás un poco más en contacto con la necesidad que tenemos de transformar ciertos sentimientos, ciertas emociones que están contenidas dentro de nosotros y que requieren de que demos en un punto específico para empezar como a trabajar esas áreas específicas. Entonces es ahí cuando empieza a jugar un papel importante el perdón. El perdón es muy conocido porque digamos que lo escuchamos de nuestra familia, de nuestro entorno familiar, escuchamos la palabra es muy conocida para nosotros porque también lo escuchamos dentro de los entornos religiosos, para los que tienen contacto con la religión. Dentro del ámbito espiritual también es un concepto que tiene gran importancia, pero en general, ¿quién no conoce la palabra perdón? Solo que tenemos distintas maneras de aplicarlo y dentro de nuestro desarrollo, dentro de nuestra evolución como seres humanos, vamos aprendiendo un poquito cada vez más de cómo manejar, cómo atender, cómo estar en contacto con el perdón en nuestras vidas. Porque nosotros conocemos un perdón, que es el perdón tradicional. Y para mí ha sido maravilloso estar en contacto con una cara distinta de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el perdón. En conclusión, creo que el perdón es importante porque nos ayuda a trascender emociones y sentimientos que nos mantienen estancados. A medida que va pasando el tiempo, que vamos creciendo, que nos vamos enfrentando a esas incomodidades, esas situaciones que nos obligan de alguna u otra manera a tener que perdonar, pero conozco muchos casos de personas que dicen, sí, 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 yo perdono, sí, sí, claro, yo ya perdoné, ¿cierto? ¿Cómo se empieza a sentir que realmente se ha logrado ese perdón? Es una pregunta muy interesante. Muchas veces creemos que vamos por la vida repartiendo perdón, porque nuestra concepción de perdón es que algo malo que no debió suceder, sucedió. Y eso nos transgredió de alguna forma, nos afectó, nos dañó y nos generó sufrimiento de alguna manera. Entonces, nosotros nos ponemos ante esa situación en una posición de que necesitamos justicia, necesitamos que esa situación sea como redimida para nosotros podernos sentir bien, como para sentir que recibimos la justicia por esa transgresión o por ese daño que se nos hizo. Entonces esa es la concepción. Y muchas veces vamos construyendo un perdón sobre esos cimientos, creyendo que somos como los que estamos por encima de otras personas.
¿ok? Cuando una persona nos hace daño, es como que eso nos hace sentir que subimos un escalón y que nosotros estamos en posición de arroparlos y redimirlos con nuestro perdón. Digamos, nuestro perdón sobre esas bases no siempre es lo que nos trae paz, porque no siempre vamos a encontrar que se dé esa acción o que se pueda generar esa situación en la que nosotros veamos que hubo justicia. Muchas situaciones que nos pasan en la vida simplemente van quedando atrás, van quedando en nuestra historia, van quedando en nuestro pasado. Muchas veces no volvemos a tener contacto con esas personas que cometieron alguna acción que nos generó un sufrimiento. Y al no poder ver ese escenario de justicia, no vamos a recibir la paz que esperamos de un perdón que estamos construyendo justo sobre esas bases. Ahí es cuando empezamos quizás a encontrar la diferencia. Llegar como al perdón no es algo que necesariamente muchas veces surge como una necesidad, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a querer tener un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de sentirnos, en nuestra manera de pensar, empezamos quizás por cosas más pequeñas, por cosas como un cambio de hábito, un hábito de incluir ciertas cosas a nuestras rutinas, como empezar con algún tipo de lectura en específico, empezar con meditaciones, y este tipo de cosas nos van llevando a un camino que poco a poco convergen en otras necesidades. Y ante esas necesidades se va presentando la herramienta que vamos nosotros requiriendo para trabajar eso que va surgiendo de esas capas que están profundas y más profundas. Entonces en ese momento es cuando empieza como a abrirse paso al perdón que no viene como de una necesidad desesperada, sino que surge como un resultado natural de un trabajo que nosotros vamos haciendo poco a poco, y en la medida que vamos como buscando, escarbando, escudriñando qué hay más debajo, nos encontramos con cosas, no queremos cargar más, no queremos continuar con ese peso, porque nos mantiene como un paso muy lento o nos mantiene muy estancados. Entonces surge como una necesidad más natural de liberarnos. Y el perdón es justo esa herramienta que nos libera de mucha carga que cargamos. Justamente acabas de responder una pregunta que te iba a hacer de cómo darnos cuenta que necesitamos perdonar. Y lo acabas de decir, es cuando se siente como esa incomodidad, como que llevamos una maleta muy pesada y que no avanzamos. Yo creería, sin miedo a equivocarme, que todos tenemos que perdonar, todos, sin excepción alguna. Todos tenemos que perdonar a alguna persona en específico que nos haya hecho daño, pero sobre todo también a nosotros mismos, por no atrevernos a aceptarnos con nuestra luz y con nuestra sombra, por no atrevernos a simplemente amarnos incondicionalmente. Yo creo que ese es un punto fundamental del perdón. Y yo sé que ahorita estás haciendo énfasis en que hay dos tipos de perdón, ¿cierto? Pero me gustaría que nos centráramos a explicarles a las personas cuáles son esos dos tipos de perdón y cuál es la diferencia entre uno y otro. Justo eso que estás diciendo, como para rescatar un poco, que sí, el perdón puede resultarnos incómodo y nos puede generar resistencia porque surgen muchas preguntas. O sea, es inevitable que lleguen preguntas de tipo, ¿es que es necesario que yo perdone algo que a mi interpretación es imperdonable? O sea, ¿es de verdad necesario que yo perdone a esta persona que se suponía que debía protegerme y se convirtió en mi victimario? ¿O cómo hago yo para perdonarme a mí por no haberme sabido proteger? ¿Cómo hago yo para perdonarme a mí por haberle hecho daño a alguien más, haberle ocasionado sufrimiento a alguien más? Entonces todas esas preguntas empiezan a jugar un papel también muy importante cuando empezamos como a querer ponernos cara a cara con el uso de esta herramienta del perdón. Como decía antes, tenemos el perdón tradicional. En el perdón tradicional tenemos, digamos, como esa concepción de que ocurrió algo malo o nos hicieron
algo malo que no debieron hacernos. Entonces, en base a eso, es como que nos sentimos merecedores de esa posición de tener que perdonar para sentirnos mejor. Sin embargo, cuando hablamos de un perdón radical, la radicalidad, entendiendo que radical proviene de raíz, la radicalidad nos lleva a movernos como a un punto diferente, a un enfoque diferente del perdón, porque nos lleva a buscar un sentido para esa situación que experimentamos y que nos ha llevado a sentirnos de una determinada forma. Entonces ya no estamos buscando un culpable, ya no estamos buscando la responsabilidad es de quién, sino estamos buscándole un sentido a esta situación. ¿Cómo puedo abordarla yo? ¿Cómo puedo atenderla yo? Porque si bien es cierto que te empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer yo sobre las acciones cometidas por otras personas? Nada, no puedo hacer nada, pero puedo hacer algo con lo que yo estoy sintiendo ahora con respecto a esa acción. Sí, entonces pues, ahí es cuando yo empiezo a tomar la responsabilidad de esa situación que si bien no era lo que quería que pasara, ya está ahí, está en mi historia o está en mi presente y debo atender lo que estoy sintiendo con respecto a esa situación. Entonces ahí la diferencia es cuál es la responsabilidad. Digamos que tradicionalmente buscamos un responsable para sentirnos mejor y la radicalidad implica que yo me hago responsable, no porque yo esté disminuyendo la importancia de lo que pasó, no porque le esté quitando peso a la situación o no porque simplemente esté justificando a la persona que cometió algún acto que me hizo sentir de alguna forma, que me violentó de alguna manera. No se trata de eso, sino más bien de cómo quiero experimentar yo mi presente, a través de cómo buscarle otra perspectiva, otra interpretación al perdón. El perdón radical, digamos, un método que se puede trabajar a través de muchas herramientas, pero que abarca 5 pasos. Son 5 pasos y entonces ahí también empieza un poco a diferenciarse uno del otro. Entonces, bueno, el método fue creado por Colin Tipping, que por cierto recomiendo la lectura de este libro. Yo me parece que es un libro muy interesante y que nos ayuda como a transformar mucho la percepción que ya nosotros traemos creada del perdón. Como yo empecé a trabajarlo, fue a través de Andrea Sido, que fue justo a través de la certificación y que se certificó justo con él, que en vida dio talleres y certificaciones del perdón radical. Pero ya entrando como un poco en el tema de cuáles son los pasos, la metodología te invita a seguir 5 pasos, ¿ok? Entonces, dentro de esos 5 pasos, el primero que tendríamos como que allanar sería contar la historia, tanto en el perdón tradicional como en el perdón radical, contamos la historia. Es un desahogo. Muchas veces cuando una situación que nos produce un daño, que nos produce un sufrimiento, lo primero que nosotros hacemos es buscar desahogarla con nuestro mejor amigo, con nuestro familiar, con la persona con la que nos sentimos más confiada, con algún terapeuta, pero contamos lo que nos pasó. Y ahí digamos que tienen ese punto en común. Luego que nosotros contamos la historia, nos invita a sentir los sentimientos. ¿Ya? Y esto es súper, súper importante, que también pasa, por supuesto, dentro del perdón tradicional. Solo que es importante que estemos bien conscientes de ponerle nombre a nuestros sentimientos y realmente reconciliarnos con nuestra capacidad de sentir. Y ahí quiero acotar un principio que nosotros trabajamos dentro de nuestra preparación, que es para sanar tienes que sentir. Y eso es totalmente cierto, lo digo desde lo aprendido dentro de nuestro proceso y lo digo desde la experiencia. Yo, digamos que estuve acompañada por muchos sentimientos que no entendía su procedencia, pero era precisamente porque yo no estaba reconciliada con mi capacidad de sentir. Ni siquiera sabía cómo llamar a mis emociones. Para mí todo era o enojo o felicidad, pero como que no había más variantes, no había otro nombre que ponerle a las emociones. Y es muy importante que nosotros llamemos a nuestras emociones por su nombre y que entendamos
que sentir es normal, porque muchas veces sentimos enojo, rabia, sentimos vergüenza hacia personas que también queremos, hacia personas que son cercanas. Entonces creemos que está mal, que no es congruente, que eso nos hace ser una mala persona. Entonces como que suprimimos esas emociones porque le damos una interpretación totalmente diferente y creemos que eso nos hace una mala persona. Entonces es muy importante ser conscientes de que nuestras emociones tienen que tener su lugar y merecen ser sentidas. El siguiente paso que propone en el método es colapsar la historia. Entonces aquí empieza como a mostrarse un poquito la diferencia entre el perdón tradicional y el perdón radical. ¿A qué se refiere cuando dice colapsa la historia? Es a que busquemos darle como ya esa vuelta de enfoque sobre lo que nosotros creemos o interpretamos de la situación que pasó. Es decir, como, a ver, yo tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de esa persona que me hizo daño. Yo tengo la capacidad de entender un poco qué motivaciones tuvo esa persona o qué hay en su historia que la llevó a cometer esa acción que me transgredió a mí, si es verdad, que me generó un daño a mí. Sí, es cierto, pero yo soy capaz de entender que yo pude estar en esa posición porque todo depende de la historia de esa persona y de mi historia, que son completamente diferentes. Entonces ahí es cuando la cabeza nos hace, porque ese enfoque difícilmente es el que nosotros le damos al perdón. Nosotros solo juzgamos la situación, juzgamos a esa persona que por alguna razón se puso dentro de nuestra historia para mostrarnos alguna situación. Después de ya haberte hecho como toda esa reformulación de la historia, precisamente te lleva a replantear cuál es la interpretación que tú le diste a esa situación en tu vida y con la que has cargado de ahí en adelante. Muchas de las situaciones que nosotros no nos atrevemos a perdonar suceden en nuestro presente, son recientes, son de ahora, son cercanas. Pero muchas otras situaciones, como tú lo mencionabas anteriormente, vienen desde nuestra infancia. Y nosotros no somos conscientes, crecemos, avanzamos en la vida sigue y olvidamos que esa situación es la raíz de que se repitiera esto que viví. Es una situación que me hizo daño, pero es un recordatorio de esto que me creó la herida. Cuando yo no aprendí aquí, avancé en la vida y me volvió a suceder una situación dolorosa. Y esa situación dolorosa no está desligada de esto que me ocasionó la herida. Entonces, todo esto se va presentando en mi vida para que yo despierte, para que yo me haga un poco más consciente y vea cuál es el aprendizaje, cuál es el crecimiento, qué es lo que yo tengo que sanar, cuál es esa herida que estaba ya cuando yo era una niña de 5, 4 años, un poco más, un poco menos, pero todo me lleva allá. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que a partir de esa herida que tú traes desde que estaba chiquita, tú empezaste a crear un concepto de ti y tú a través de esa experiencia interpretaste que tú eres insuficiente, interpretaste que tú eres poco importante, interpretaste que esa historia, esa experiencia más nunca la vas a poder desaparecer de tu vida. Interpretaste que no mereces amor, que no mereces recibir una relación de calidad, que no mereces recibir respeto. Interpretaste que tú mereces ser dañada por otras personas, aunque eso no lo hagamos conscientemente. Es lo que se va repitiendo en nuestras vidas. Y yo me di cuenta en mi vida, a mí me costaba mucho recibir afecto de mi pareja. Me hacía sentir incómoda, como que si precisamente sintiera que no lo merezco, porque esa era la sensación. Entonces, cuando empecé a mirar hacia atrás, me di cuenta que en mi relación anterior sentía lo mismo. Cuando veía que me daban importancia, que me daban mi lugar, que me daban amor, que me cuidaban, no se sentía cómodo para mí y parecía una locura, pero así se siente. Y me iba más atrás y recordé que esa relación, la anterior, fue una relación que terminó una ruptura porque esa persona me dejó, terminó la relación sin dar mucha explicación y me ocasionó mucho daño, sí, pero también recordé
que en esa relación yo me cerraba totalmente a expresar algún sentimiento, porque eso me hacía sentir vulnerable. Entonces, yo interpreté de allí que qué bueno que yo no expresé demasiado, porque igual esa persona se iba a ir. Y todo esto, y puedo pasar toda la noche contando la cadena de recuerdos, de relaciones en las que se repetía, como esas situaciones que me venían a recordar, tienes que sanar aquello. Y finalmente era que mi relación de chiquita con mi papá era una relación súper distante. Y desde pequeña yo empecé a formar esa coraza en la que me decía, yo no necesito el amor de mi papá. Yo no necesito que mi papá sea cercano, que sea comunicativo, no necesito que me cuide, yo me cuido sola. Desde allí yo empecé a crear esa herida. Yo me protegí, pero eso no quería decir que no me doliera. Yo era una niña. Y los niños tienen como esa interpretación de que la atención tiene que ir sobre ellos. Y cuando eso no es así, es doloroso. Y está mi mecanismo de defensa que fui proyectando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así va funcionando. Entonces, lo que me dice al replantear la historia es, mira, esto es el concepto que tú tienes de ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en este momento? ¿Cómo te quieres sentir? Entonces, dile a esa situación de tu pasado que no te controla más, que tú eres responsable hoy, que tú hoy te haces responsable de cómo te sientes, de cómo te ves a ti misma, del amor y del tipo de relaciones que quieres recibir hoy. ¿Cómo se siente eso? Entonces ahí vamos como haciendo esa reformulación. Y ya el último paso que nos plantea es integrar esa nueva historia que nos hemos planteado a nuestras creencias, porque todo esto que creemos está ya en nuestras células. Es algo que se da y surge en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, así, rápidamente y de forma automática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya eso es un trabajo como más energético, porque como digo, o sea, es algo que está en cada una de las memorias de nuestras células, aquello que tanto hemos puesto en práctica a lo largo de nuestra vida. Entonces ahí es cuando lo integramos a través de trabajo de meditación, trabajo de respiración, cuando ya hemos hecho como todo ese análisis de nuestra historia, hemos buscado profundizar. Y créanme que, bueno, a lo mejor se hace larga la explicación y pareciera que es complejo, pero no lo es. O sea, en realidad el planteamiento es muy sencillo porque de hecho lo que busca es que esa búsqueda de perdón no se alargue en los años, no sea algo que nos robe la mitad de nuestra vida para darnos cuenta que nos tenemos que liberar de ese peso. No, o sea, cumplir esos 5 pasos para que ese tiempo se acorte lo más posible. Y bueno, por ahí va un poco la metodología que nos plantea este caballero. De hecho, hay un podcast que yo hice que se llama Transforma tu vida, lo pueden escuchar, y yo hago referencia al libro de Louise Hay, Usted puede sanar su propia vida, y ella hace mucha referencia, habla, de hecho yo creo que ella es una de las precursoras del tema del perdón, y lo relaciono mucho con lo que decías ahorita con el tema de las células, es que no nos hacemos conscientes de que nuestro cuerpo está formado por células. Nuestras células tienen moléculas, las moléculas están formadas por átomos y los átomos están formados por partículas subatómicas y las partículas subatómicas son energía, lo que representa que todo nuestro cuerpo es energía totalmente. Entonces, cuando Juana decía ahorita que al fin y al cabo el último paso es la invitación a llevar a cabo esa energía, o sea, eso no se va a dar de la noche a la mañana, eso es práctica, eso es ensayo y error, y eso es como lo decías tú ahorita de la vida te vuelve y te pone las situaciones como para ver si tú dices, como que, pongámoslo así, como que te dice la vida, listo, te voy a mandar esta situación para ver si entendiste lo que tenías que aprender anteriormente. ¿No aprendiste? Listo, te la vuelvo y te la pongo. ¿No aprendiste? Vuelvo y te la pongo. Y así sucesivamente te la va llevando con diferentes trajes, con diferentes nombres, con diferentes personas. Puede ser tu relación con tu pareja, otra con una relación con un jefe, con un amigo. O sea, te cambia el personaje, pero el aprendizaje que necesita la vida que tú aprendas va a ser el mismo. Entonces,
Miren la importancia que tiene esa carga energética al fin y al cabo en el cuerpo. Y eso se ve 100% reflejado en nuestra salud física, porque es que, o sea, conecten la siguiente información. Si el perdón tiene una carga energética, ya dijimos que las células con las que están conformadas tu cuerpo también tienen una carga energética. Entonces, ¿de qué? ¿De qué se está formando tu vida? De pura energía. Está compuesta de pura energía que sí o sí va a representar tu realidad, tus situaciones, tus enfermedades, tus relaciones, todo, 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 todo lo que te rodea. Acá quiero hacerte una pregunta y es, ¿por qué tú crees que las personas se aferran tanto a la idea de no querer perdonar? Bueno, yo creo que va un poco de la mano con el hecho de ese concepto que nos vamos creyendo en el camino sobre el perdón. Y de alguna forma, muchas veces, que también parece un poco descabellado, pero muchas veces nos gusta estar en ese papel de víctimas. O sea, de ser esa persona que tiene algo de donde agarrarse para justificar sus propios actos. Como que eso te libera un poco de asumir tú mismo la responsabilidad de. Y estar en la posición de víctima es mucho más fácil, Total. mucho más sencillo tener a quien culpar, a quien responsabilizar y ocuparte tú emocionalmente de lo que está pasando en tu vida, porque tú bien dices, es que esa energía que llevamos dentro se va proyectando afuera. Es así tal cual. Todo lo que creemos es esa realidad que se está manifestando. Todo lo que hay dentro se va expresando de alguna manera afuera. Entonces, el poder hacernos cargo nos cuesta demasiado. Muchas veces no es digamos, conscientemente que queremos sujetarnos o apegarnos a ese papel de víctima. Muchas veces no es algo consciente. Simplemente, pues, nos hemos acostumbrado a estar en ese rol y a traer como el drama a nuestra vida para seguir desempeñando ese papel de víctima porque es el que nos resulta conocido y cómodo. Entonces, yo creo que ahí es donde está mucho el trabajo de asumir que esta herramienta puede liberarnos de esa victimización y entonces reconocer que yo puedo hacer algo por cambiar la situación o por cambiar esa interpretación que le he dado a esa historia. No es que no sea algo doloroso, para nada, o sea, hay situaciones que de verdad nos impactan, nos generan un shock, nos cambian todo lo que pudo ser nuestra vida, nos transforman de una manera que de verdad resulta complicado poder pensar en el perdón y para algunos puede ser hasta indignante. Pero ahí es cuando decimos, cuando nos indignamos ante la posibilidad de sanar, es porque estamos aferrados a ese papel de víctimas. Es muy difícil salir de la zona de confort, porque al fin y al cabo está en nuestra zona segura, es lo que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, como a son de que yo voy a venir a hacer una transformación y decir, ay, sí, voy a perdonar, porque, o sea, tú lo dijiste, es más fácil echarle la culpa al otro. O sea, ah, es que mi papá me abandonó, ah, es que mi mamá me maltrató, ah, es que no sé quiéncito me hizo daño, otro me traicionó, tantas cosas y, por ejemplo, hay personas que también obviamente son víctimas de abuso. Entonces, son tantas cosas que yo no estoy diciendo que no sea difícil. Obviamente es una situación difícil, trae carga emocional, trae mucho trabajo, pero lo que la gente puede sentir una vez se hace responsable de decir, ok, me voy a hacer cargo de mi propia vida. Es como volverte en tu vida tu actor principal. Y hay una frase que nosotros siempre nos dicen mucho en la certificación y es, no hay víctimas exitosas. O sea, ustedes cuando ven la novela por allá, María la del barrio, no entiendo, pero cuando ven la típica novela donde la víctima le va súper bien, no, o sea, le va súper bien cuando ella decide empoderarse y decir, hasta aquí, voy a coger mis cositas, voy a enfrentarme a la vida y voy a lograr buscar mi final feliz. Eso es lo mismo, en la vida de todos es lo mismo. Nosotros somos los actores principales de nuestra propia vida. Juana, y ya para irnos despidiendo,
Me gustaría, si tienes algún otro mensaje, tú que has vivido este proceso también de perdón, como lo dije ahorita, todos tenemos que hacer ese proceso de perdón. Obviamente hay personas que han tenido que enfrentar situaciones que no les voy a quitar el peso porque sé que son demasiado difíciles, pero tampoco es imposible, ¿cierto? Hay luz para todas las personas. Primero que no forzarnos, porque eso de querer integrar el perdón a, digamos, a esa magnitud de que sea radical, es algo que va surgiendo de forma natural. O sea, es algo que está como incluido dentro de un proceso que se va dando de forma natural. Y es algo que no se va a dar de manera forzada. Nunca se va a dar de esa forma. Tiene su tiempo, tiene su momento oportuno. Y es importante saber que el perdón radical no se aplica cuando la situación pasó reciente, cuando estamos como en un momento de crisis por esa situación que necesita o que amerita el perdón. Es necesario que haya pasado como un tiempo y que haya habido como un trabajo, bueno, no necesariamente como un trabajo de que hayas meditado un tanto tiempo, no es eso necesariamente, pero sí como que haya distancia entre el episodio que te generó sufrimiento y ese momento en el que llegó esa necesidad de querer aplicar el perdón a, digamos que a escala de que sea radical en tu vida. Es importante que nosotros podamos comprender que ya teniendo un poco más de perspectiva de lo que representa el perdón en nuestra vida, simplemente tenemos que tomar una decisión. O nos quedamos estancados, porque eso es lo que hace el rencor, el resentimiento, eso es lo que hace la carencia de perdón. Nos deja estancados, porque se estanca la energía, porque se estanca nuestra capacidad de imaginar algo diferente para nosotros, se estanca nuestra creatividad. Y mientras nosotros no nos liberemos de esa densidad, ahí nos vamos a quedar. O nos quedamos allí o probamos algo diferente para ver cuál es el resultado. El resultado puede ser algo que no te genere demasiado movimiento. Ese puede ser un resultado, pero puede ser un resultado maravilloso, puede ser un resultado muy liberador y que te lleve a mundos dentro de tu mente que tú ni te imaginabas que existían. Eso por un lado. Y lo otro es que de la par con el hecho de no forzarlo, está el empezar por cosas pequeñas. No queramos quizá irnos de buenas a primeras a perdonar la situación más dolorosa que hemos experimentado en nuestra vida. Porque el perdón, como muchas otras cosas, es un músculo que se va fortaleciendo con la práctica, como decías tú, Eli. Entonces, pongámoslo en práctica, sí, pero con cosas más cotidianas, con cosas más pequeñas, como una pequeña discusión, a ver, ¿cómo manejaría yo esta situación desde ese esquema que nos plantea el perdón radical? Y poco a poco ir fortaleciendo ese músculo y cuando ya crea que es el momento oportuno, irme como a las grandes ligas, a situaciones que de verdad son realmente dolorosas y que me han marcado para toda la vida. Yo para finalizar quisiera decirles que para mí el primer paso es mirar la situación con open mind, abran la mente y decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me atrevo a ver esta situación con más empatía? ¿Qué pasaría si veo esta situación con otros ojos, con más amor, con más amabilidad? O sea, solo es empezar a tratar de hacer cambios de soltarse, como de conectar contigo y decirte, bueno, seamos honestos, me quiero atrever a dar ese primer salto. Juana, gracias, gracias, gracias. Les voy a dejar las redes sociales de Juana si quieren hacer tomar alguna sesión con ella. Ella tiene ya una agenda disponible, les voy a dejar ahí las redes sociales de ella, la pueden contactar. Ella pues, es una tesa en el tema de el perdón. Atrévanse a hacer esa transformación en la vida porque es un cambio muy lindo y la verdad es que todos necesitamos perdonar. Gracias por este episodio, Juana. Gracias a todos por estarnos escuchando y estar ahí conectados con Mucho que Contar Podcast y hasta la próxima. Chao.
esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad @relativo y vivo. Gracias. ¡Chao!